Bienvenidos, queridos amigos y hermanos que nos acompañan. Es un placer saludarles, nuevamente estar aquí con ustedes. En esta transmisión vamos a estar considerando el discurso estudiantil de 5 minutos o menos que corresponde a la semana del 2 al 8 de diciembre. Es un discurso que trata un tema bastante interesante que se titula ¿Por qué no debería preocuparnos que en los últimos años haya más hermanos que toman del pan y del vino en la conmemoración? Aquí el esclavo fiel y prudente nos proporciona la fuente de información, por lo que no es necesario, por así decirlo, agregar más información adicional, pues ya tenemos una fuente y nos corresponde la lección del folleto maestros, la lección 6, explicar bien los textos. Entonces, si vemos primeramente esa lección, si uno pretende dar un buen discurso, está bien, pero es importante aplicar la lección y en este caso explicar bien los textos bíblicos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, no solamente leyendo un texto bíblico y pasar al siguiente punto, sino más bien hacer lo posible por explicar los textos que se han leído, explicar la relación entre el texto y la idea que se quiere enseñar. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí el folleto maestros nos da algunas ideas, como por ejemplo, destacar las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las palabras clave que se relacionan con el punto que quiere enseñar. ¿Y cómo se hace? Repitiendo la palabra clave o haciendo una pregunta que ayude a los oyentes a identificar estas palabras. Otro, resaltar el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va a leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto y el motivo por el que lo leyó. ¿Sí? Entonces eso es importante. No es solamente de bombardear a los hermanos con una avalancha de textos bíblicos y pasar al siguiente punto y así nada más, sino hay que explicar, resaltar, ¿sí?, la relación de los puntos y las palabras clave. Y bueno, aquí dice el tercer punto de una explicación sencilla. Queremos explicar cosas profundas con sencillez, tal como hacía Jesús. Así es que no es necesario mencionar detalles, por así decirlo, superfluos o innecesarios, ¿sí?, que no estén relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se necesita para que quede clara la explicación, teniendo en cuenta lo que saben los oyentes. Entonces, aquí tenemos algunos párrafos que nos ayudan a poder entender este discurso. Y cada párrafo pues ya trae un punto. Entonces vamos a preparar esta forma de discurso tomando en cuenta lo que ya hemos considerado. Empecemos. Anteriormente, la organización nos proporcionaba un anuario y en ese anuario notamos que la cifra de participantes de la conmemoración iba disminuyendo, pero de repente en los últimos años, en vez de disminuir, ese número ha ido aumentando. ¿Debería preocuparnos eso? Bueno, algunos han dicho que como está aumentando, parece que el fin todavía no va a venir. Sin embargo, la Organización de Jehová nos dice que no debemos preocuparnos por las siguientes razones que a continuación estaremos considerando. Veamos una de ellas aquí en la segunda Timoteo 2:19. Dice, aún así, el fundamento sólido de Dios se mantiene en pie y tiene este sello. Jehová conoce a los que le pertenecen, y que todo el que invoque el nombre de Jehová renuncie a la injusticia. Notamos aquí el punto. Dice, Jehová conoce a los que le pertenecen. Entonces, no debemos preocuparnos por llevar una cuenta de quiénes son los participantes de la conmemoración, de cuántos son, ¿sí? Porque en realidad nosotros no podemos decir, ni es nuestro trabajo o nuestra función decir, sí, tal persona es ungida. No nos corresponde a nosotros emitir tal juicio. Por eso es que la organización los llama
participantes de los emblemas, pero no está diciendo son ungidos. Entonces son dos términos muy distintos. Cualquiera puede ser participante de los emblemas, hasta alguien que no está dedicado y bautizado, porque efectivamente llega, se sienta, toma del pan, ya está participando. Pero eso es muy distinto a que en verdad sea un genuino ungido delante de Jehová. Así es que no debemos preocuparnos porque no es nuestro trabajo decir él es, ella no es y así por el estilo, o lo contrario, él sí es y ella sí es. No es nuestra función. ¿Notó el texto? ¿Quién es el que sí lo sabe? Dice, Jehová conoce a los que le pertenecen. Entonces no debemos preocuparnos si son o no son, no nos corresponde a nosotros ese asunto, es un asunto entre la persona y Jehová. Y aquí el párrafo pues resalta un detalle interesante. Lamentablemente, a nivel mundial, según los informes, se ha visto casos de hermanos que equivocadamente creen que son ungidos. ¿Por qué podría pasar tal cosa? Bueno, por problemas mentales, por problemas emocionales que les hace creer que reinarán con Cristo en el cielo. Puede ser que alguien haya sufrido mucho y, por así decirlo, ya no quiera vivir y le parece que ir al cielo es lo mejor que le puede pasar. Otros, bueno, también han tenido antecedentes con drogas, con sustancias, y esto les ha dejado graves secuelas mentales en en su cerebro, y de repente empiezan a sentir o a escuchar ciertas cosas que les hacen creer equivocadamente que son ungidos. Y por supuesto no faltarán algunos que debido a secuelas de medicamentos fuertes, pues también empiezan a sentir cosas que les hacen creer que son ungidos. Por eso es algo que solamente Jehová va a determinar en cada caso. Y por supuesto no faltará alguien que quiera ganar protagonismo ante los demás y sea una forma de aumentar su ego y les haga creer a los demás que es ungido. Entonces son tantas cosas que podemos decir y es interesante, pues también hay casos en los que ciertos hermanos han reconocido estos puntos y humildemente han dejado de hacerlo, lo cual es encomiable. Tampoco vamos a decir, bueno, y no que no era ungido, y no que sí era ungido. Realmente no nos toca a nosotros, como dice 2 Timoteo 2:19, solo Jehová conoce a los que le pertenecen. Nosotros no podemos ni debemos emitir tal juicio. Así es que la cifra que sale ahora, que se publica en el informe anual de los testigos de Jehová, en el sitio de internet, no nos sirve de nada para saber cuántos ungidos quedan en la tierra. Note eso, no nos sirve para saber cuántos ungidos, sí para saber cuántos participantes, pero participante y ungido son dos cosas muy, muy diferentes. Dice la Biblia también que sí habrá ungidos en la tierra cuando venga Jesús a llevárselos al cielo. Entonces, eso está claro, lo encontramos en Mateo 24:31. Los ángeles vendrán y los reunirán desde un extremo hasta otro extremo. Sí, lo único es que no dice cuántos serán. Y bueno, vamos a ver para finalizar esto otro texto, Romanos 8:28 al 30. Sabemos que Dios hace que todas sus obras cooperen para beneficio de los que aman a Dios, aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que primero dirigió su atención, también los escogió de antemano para que fueran moldeados a la imagen de su Hijo, a fin de que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Además, a los que escogió de antemano también los llamó, a los que llamó también los declaró justos. Por último, a los que declaró justos también los glorificó. Entonces aquí habla de que Jehová atrae a los ungidos y a todos sus siervos y les da un propósito específico. ¿Quién hace este llamamiento? Es Jehová. Entonces esto ha ocurrido, es el entendimiento actual desde los primeros discípulos de Jesús y esto se confirmó oficialmente en el Pentecostés del año 33 hasta nuestros días. Jehová es el que se encarga de atraer a sus siervos
y les asigna un propósito específico, ¿sí? Entonces no debemos preocuparnos, pues eh, hay historias en en el libro Proclamadores, que hubo hermanos en tiempos modernos que afirmaron ser ungidos, pero de repente mostraron su apego a lo material, a lo carnal de este sistema, y revelaron que en realidad solo eran, por así decirlo, mala hierba. Entonces no debemos preocuparnos si alguien afirma serlo. En realidad solo Jehová sabe esta situación y bueno, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Jehová, Él sí es y Él no es? Nosotros no estamos en esa función. También se dice de que no todos, en realidad solo son 8 hermanos, los miembros del esclavo fiel y discreto, y a la vez el cuerpo gobernante. Los demás participantes de los emblemas no entran en esta cifra. ¿Por qué? Porque ellos no participan en preparar el alimento espiritual, sino solamente estos 8 hermanos ungidos. Es el entendimiento actual que están actualmente en la sede mundial. Entonces, hermanos, el punto es el siguiente. Si alguien, sea hombre o mujer, joven o de edad avanzada, empieza a tomar de los emblemas o deja de hacerlo, no debemos preocuparnos por eso. Es un asunto entre la persona y Jehová. Y bueno, algo que algunos han dicho es cómo es la actitud de estas personas que participan de los emblemas. Suelen ser humildes como Jesús, suelen reflejar el fruto del Espíritu Santo en su forma de tratar a los demás, o todo lo contrario. Partiendo de eso ya nos podemos hacer una idea general de si la persona lo hizo por impulso, por egocentrismo, orgullo, y alguien que sí lo es no va a andar pidiendo un trato especial o llamando la atención o comentándoselo a los demás. Realmente no. Entonces, esta información que hemos considerado nos ayuda a entender mejor este punto. Bien, hermanos, pues ahí como pudieron ver, solamente leímos 2 textos, Romanos 8:28 al 30 y el otro, 2 Timoteo 2:19. Jehová conoce a los que le pertenecen. Nosotros no le vamos a decir a Dios cómo va a hacer Él su trabajo, jamás, ni lo vamos a cuestionar. Así es que, y en Romanos 8:28 al 30 deja claro que Jehová, que conoce a los que le pertenecen, Jehová los atrae a la organización, es decir, a su Hijo Jesús, y Jehová les asigna un propósito dentro de la congregación. Entonces, esos son 2 puntos principales que nos sirven estos textos para entender mejor este tema. Podríamos seguir hablando más y más, sí, pero en realidad solamente esto podría ser apropiado para esta consideración que debe presentarse en menos de 5 minutos. Esperamos que esto que hemos considerado le sea de utilidad en su preparación para, especialmente si a usted le toca dar esta asignación estudiantil. De todo corazón le deseamos éxitos y que todo salga como usted lo ha planeado. Queridos hermanos, es así como finalizamos esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Reciban un cordial saludo. Bendiciones a ustedes y a sus familias. Hasta la próxima.